Hola, les doy la bienvenida a esta video clase titulada Tecnología híbrida de vanguardia en diagnóstico por imágenes, PET-MRI y su rol diagnóstico en el cáncer de ano y de recto. Esta videoclase está dada en el contexto del tercer Congreso de Imágenes realizado por el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Perrupato, ubicado en la provincia de Mendoza, más precisamente en el departamento de San Martín. Esta videoclase va a manejar algunos conceptos un poco elaborados, pero he intentado amenizarlo de forma de que nos llevemos siempre los conceptos más importantes de manera bien entendible. Mi nombre es Elías Yamil Araya, soy técnico en diagnóstico por imágenes y medicina nuclear y me desempeño laboralmente en el servicio PET-RM y PET-CT de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear ubicada en la provincia de Mendoza. Les comparto mis redes sociales por cualquier tipo de consulta, aclaración o sugerencia que deseen realizarme. Va a ser para mí un gusto poder responderles. Para presentar estas dos patologías, tanto cáncer de ano como de recto, les presento esta estadística llevada a cabo por la Agencia de Investigaciones sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se nos reflejan algunos datos tanto de incidencia como mortalidad y prevalencia de ambas patologías. Hemos decidido que para el enfoque integral de esta charla se subdivida en ver primero la anatomía específica de la región a evaluar. Por otro lado, vamos a ver el criterio que se utiliza para su estadificación. Y por último, les dejo los protocolos que utilizamos en nuestra institución y algunos casos clínicos propios de la misma. Vamos a empezar evaluando la anatomía de recto. Antes quiero destacar la importancia que tiene tanto para técnicos, principalmente para médicos, pero para técnicos, que tengamos un conocimiento pleno de la anatomía que vamos a estudiar para poder optimizar las adquisiciones realizadas y poder presentar trabajos con la mayor veracidad diagnóstica posible. Fíjense que para el recto tenemos su comienzo en su parte más proximal, en la unión recto-sigmoidea y su parte más distal en la unión del diafragma pélvico, que a esa altura es el músculo puborectal, que son parte del complejo de músculos elevadores del ano. Destaco acá la ampolla rectal, que es una región anatómica más a lo que hace la región inferior del recto, en la cual es importante que sepamos que se encuentran algunos receptores de presión, que son los que luego nos dan la necesidad al llenarse de querer defecar, ¿no? Es importante que observemos la distancia que tiene el tubo rectal. La misma es de 15 centímetros aproximadamente, desde la unión recto-sigmoide en su parte más proximal a la unión anorrectal, como habíamos visto. Esas tres improntas que observamos ahí son las denominadas válvulas de Houston, que luego le dan la forma que tiene la materia fecal al ser expulsada. Para el estudio del cáncer se realizan la subdivisión del recto en tres porciones, ¿sí? En una parte más baja, media y otra más superior, la cual es importante porque dependiendo de la zona en la cual se encuentre la tumoración va a tener diferentes pronósticos y bueno, posibilidades de infiltración tumoral. En la vista lateral esta de una pelvis femenina vamos a destacar las diferentes estructuras que vamos a observar luego en resonancia, en la cual vemos cómo esa membrana que son las fascias, tanto presacra, Waldeyer y más importante la fascia mesorrectal, son membranas precisamente que recubren, en este caso la mesorrectal, el tubo rectal y las demás otras estructuras. El espacio virtual que nos muestra esa imagen con la flecha del fondo de saco de Douglas, el cual es un espacio virtual importante en el diagnóstico por imágenes, y más inferiormente vemos como la parte más anterior del recto inferior y la parte más posterior del conducto vaginal conforma el tabique recto vaginal, que también es otra estructura importante de diferenciar en una imagen de alta resolución de resonancia para evaluar el grado de infiltración tumoral. Vamos a precisar un poquito sobre la
fascia de Waldeyer y la fascia presacra. Fíjense cómo acá se observan mejor las diferenciaciones. Y bueno, quiero mencionarles que este espacio que se encuentra entre la fascia de Waldeyer y la fascia presacra es el espacio retrorectal, y es importante porque por esa zona pasan diferentes vasos, ¿no es cierto? También destaco que entre la parte más anterior de la fascia de Waldeyer y la fascia mesorrectal hay un espacio avascular que es utilizado, después veremos que es importante para algunos tipos de cirugías que realizan los cirujanos en esas regiones. Y entonces, importantísimo la evaluación luego y la adquisición correcta de las imágenes de alta resolución en esta región. En una pelvis masculina claramente tenemos otro tipo de anatomía, en las cuales destacamos que el fondo del saco de Douglas ya no es este, y se denomina en el hombre el fondo del sacro recto vesical, que es precisamente el espacio virtual que queda entre la parte más anterior del recto superior y medio y la parte más posterior de la vejiga. Destacamos la fascia de Denon-Villers, que se encuentra entre la parte más anterior del recto inferior y casi medio, y la parte más posterior de vejiga y de próstata. Es importante diferenciar esta fascia de la fascia mesorrectal en las imágenes de alta resolución. En esta otra imagen, fíjense cómo se puede observar bien el recubrimiento que tiene el peritoneo parietal de la parte más superior y media del recto. También observamos los espacios extraperitoneales que se encuentran ubicados a los laterales del recto bajo. Miren, esto es lo que les hablaba precisamente de cómo el recubrimiento peritoneal en la parte más superior y media del recto se hace notable, pero ya en el recto bajo no se observa. Hablando de esto, quiero que mencionemos las diferentes capas musculares que componen al recto, en las cuales acá podemos observar la mucosa en su parte más interna, la submucosa, la capa lila oscura es la muscular propia, la blanca grasa mesorrectal y la delgada línea azul en el contorno es la dicha fascia mesorrectal. Luego vamos a describir precisamente cada una de ellas. Acá tenemos una imagen T2 de alta resolución en la cual en la flecha blanca, describimos la mucosa. La flecha roja con esa leve hiperintensidad nos describe la submucosa. La flecha negra de esa forma hipointensa nos describe la capa muscular propia, y toda esa hiperintensidad que rodea al tubo muscular es la grasa mesorrectal. Esa línea azul delgada que nos señala una bien delgada capa hipointensa es la denominada fascia la fascia mesorrectal. Para escribir conducto anal vamos a decir que tenemos su comienzo en su parte más proximal, en el diafragma pélvico que mencionábamos anteriormente, y termina en el ano propiamente, que es la parte más distal. Describimos en esa misma imagen, ya que está, el esfínter externo principalmente, que es el que observamos. Y bueno, podemos ver cómo claramente se subdivide en diferentes porciones, una más profunda, superficial, y una porción subcutánea. En una vista interna, el conducto anal tiene una envergadura, dependiendo de la bibliografía, de entre aproximadamente 1,5 a 3 centímetros, y su unión, como decíamos, es en el anillo ano rectal, en su parte más proximal. Acá en un acercamiento podemos subdividir bien el esfínter externo. Fíjense cómo el esfínter externo en realidad es una prolongación del músculo pubo-rectal, del complejo de músculos elevadores del ano, en su parte más distal. En su parte interior vemos el esfínter interno, que es también muy importante en el diagnóstico por imágenes, evaluar su compromiso. A diferencia del anterior, que parecía ser una prolongación del músculo pubo-rectal, parece ser una prolongación de la capa muscular del recto. Esa línea punteada que describimos ahí es la denominada línea pectínea.
y nos divide al conducto anal en una mitad superior y en una mitad inferior. Esas protuberancias son las denominadas columnas de Morgani en la mitad superior. Esta zona, perdón, se denomina zona de transición porque a nivel de esta zona van a haber precisamente eso, transiciones tanto en lo nervioso, en lo vascular, hasta en lo epitelial. Y entonces, bueno, es una zona interesante para evaluar. En esta vista podemos observar de manera lateral las fosas isquiorrectales que también hacen mella de asentamiento de patologías diversas. En una vista inferior, el ligamento ano-coccígeo es el que sostiene al nano y por otro lado podemos observar de mejor manera el complejo de músculos elevadores del ano que les mencionaba recién. En esta imagen tenemos una mejor visualización. El músculo pubo-rectal logra una especie de envolvimiento del ano y ahí está señalado con la flechita, en esta lo podemos observar un poquito mejor, es que luego al relajarlo, al relajar este músculo, es el que nos va a permitir la liberación de la materia fecal cuando tenemos deseos de defecar. Ahí está descrito. Acá tenemos una imagen axial del conducto anal en la cual podemos diferenciar claramente el esfínter interno del esfínter externo y las fosas isquiorrectales. Pero acá hacemos su correlación con una imagen T2 de alta resolución en resonancia. Lo bien definido que se observan todos los detalles que luego, anteriormente evaluamos en una imagen gráfica, y por eso es muy importante que las adquisiciones sean precisas para poder evaluar correctamente estas zonas. Acá tenemos lo mismo, pero en una vista más bien coronal. Se destaca la línea pectínea, ahí tenemos también en la parte más externa el esfínter externo, y entre medio del interno y el externo la grasa interesfinteriana, También está bien destacado claramente el esfínter interno. En la T2 de alta resolución diferenciamos las mismas imágenes de manera bastante clara. Grasa interesfinteriana siguiendo la línea negra punteada, el esfínter externo siguiendo la línea negra lisa y el esfínter interno siguiendo la línea blanca. Muy bien, en cuanto a anatomía, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden consultar al libro Netter, que es un libro bastante gráfico que utilicé en esta presentación. Cuando hablamos de los criterios que se utilizan para su estadificación, quiero que primeramente mencionemos que estos son algunos fragmentos que recopilé de algunos trabajos, que el pronóstico del cáncer del recto está directamente relacionado con la infiltración tumoral en el mesorrecto y la capacidad de lograr quirúrgicamente márgenes de resección circunferenciales negativos. Yo anteriormente les mencionaba el tema de la cirugía, la importancia del cirujano por el espacio ese virtual que había sin vasos. Esto se refiere a esta técnica que es la escisión mesorrectal total, en la cual es utilizada como un tratamiento estándar a la hora de la terapéutica del cáncer de recto. La adopción de la quimio-radioterapia neoadyuvante para pacientes con cánceres de recto localmente avanzados, diagnosticados sobre la base de características de la resonancia, ha llevado a mejoras sustanciales en el control local de la enfermedad. Es importante la evaluación del compromiso tumoral en imágenes T2 de alta resolución para poder informarle al médico tratante que el tumor está infiltrando precisamente la fascia mesorrectal, que es la que mencionábamos, y bueno, en esa consideración la terapéutica de cirugía deja muchas veces de ser considerada. Entonces por eso es importantísimo para el técnico realizar, ahora lo vamos a observar de mejor manera, pero es importantísimo que se comprometa a la hora de observar y realizar las adquisiciones correctas para que luego el imagenólogo pueda hacer un diagnóstico veraz de la información. Acá se describe un poquito mejor esta técnica, como el compartimiento total de esa escisión se elimina luego de la cirugía cuando no hay compromiso o se obtienen,
márgenes de circunferencia negativos. Acá podemos observar entonces que en la evaluación de si es viable o no, tenemos que una distancia menor a 1 milímetro se considera no adecuada, una distancia menor del tumor, ¿cierto? A la fascia mesorrectal. Menor a 1 milímetro se considera no adecuada para este tratamiento. Entonces esto significa que el tumor debe ser reducido antes de proceder. Reducido mediante claramente terapia neoadyuvante, que era la que mencionábamos, quimioterapia y radioterapia. Bueno, acá les dejo algunas estadísticas en cuanto al margen positivo y al margen negativo, el cual es importante porque fíjense cómo la sobrevida disminuye drásticamente cuando se observa el compromiso de la gracia mesorrectal y no se puede llevar a cabo la cirugía. Así vemos entonces que el diagnóstico por imágenes conforma un núcleo en la estadificación del cáncer de ano y recto. Y bueno, a nivel internacional los criterios que se utilizan con más frecuencia son lo de la clasificación T, N, M, está mencionada, en la que T representa el tumor, N representa los ganglios linfáticos locorregionales al tumor y la M representa si este tumor ha realizado metástasis. Esto, bueno, está descrito acá, les doy las siglas, AJCC y la IUAC. Y como les decía, está utilizado internacionalmente para la interpretación de la infiltración tumoral. Vamos a hablar sobre primero el recto y los parámetros que se siguen. Ahí está descrita la categoría T, la categoría M y la categoría N, en la cual podemos ver cómo en guías europeas principalmente se subdivide la clasificación T porque era de lo que les hablaba antes del grado de infiltración en la grasa mesorrectal y fascia mesorrectal. Porque como les decía, es importante para evaluar diferentes tipos de criterios, tanto de recaída local como de sobrevida, ¿no? Tenemos en cuanto a T, que sería el grado de infiltración tumoral anatómicamente hablando, como T1 se limita a la submucosa, T2 a la capa muscular propia, T3 acá menciona subserosa y tejido peritoneal. Un T4 ya penetra el peritoneo visceral y ahí también está subdividido en A y B, y ya un T4B es el que infiltra otros órganos. En cuanto a N, tenemos N0, N1, dependiendo de la cantidad de órganos y su grado de malignidad que se han observado luego en imágenes. Y bueno, M correspondiente a la infiltración metastásica de la patología. En cuanto fíjense en esta imagen cómo está bien representado esto que les mencionaba. T1 para la capa submucosa, T2 para infiltración ya de muscular propia, T3 con sus diferentes grados. Fíjense que acá se destaca el margen de resección positivo cuando ya está a menos de 1 milímetro de la fascia mesorrectal, y bueno, T4 invadiendo peritoneo y otros órganos. Acá podemos verlo en imágenes T2, de esto les hablaba. Cómo de esa forma vemos cómo un tumor se limita a no tener una infiltración de la capa muscular propia. Ya en esta vemos cómo hay infiltración no solo de la capa muscular propia, sino una fascia mesorrectal. Entonces estamos hablando de la grasa mesorrectal. Entonces estamos hablando de un estadio T3. Acá observamos cómo el tumor ya empieza a infiltrar la línea hipointensa exterior que les mencionaba antes, que es la fascia mesorrectal. Y bueno, ya un 4, la línea blanca nos muestra el peritoneo, la reflexión peritoneal y cómo el tumor en la línea amarilla la infiltra, ¿sí? Y bueno, ni hablar, algo que les menciono también es cuando destacábamos que los tumores de recto se diferenciaban en superior, medio y bajo, es porque a nivel inferior principalmente es mucho más posible que haya compromiso de otros órganos, por simplemente una localización anatómica de los mismos.
Bueno, este es otro detalle, el tema del compromiso vascular que pueden llegar a lograr la infiltración tumoral. Esto va a incidir muy negativamente en el pronóstico del paciente y es importantísimo que luego el médico imagenólogo lo mencione en sus informes. Bueno, acá voy a esto, de la importancia que tiene el correcto angulamiento de las imágenes de T2 alta resolución para tener veracidad diagnóstica de parte del imagenólogo al momento de evaluarlas. Fíjense cómo de una mala angulación en cuanto a las líneas rojas, luego obtenemos imágenes que en esa imagen nos mostrarían compromiso de la parte más anterior del órgano que estamos observando, pero con una angulación amarilla precisa a la competencia que tenemos en cuanto a evaluación del recto inferior, vemos cómo en realidad la estructura no está comprometida. Fíjense cómo esa fecha blanca nos señala el margen de separación, cómo está libre. Entonces, bueno, el tratamiento luego, a partir de esta información que le aportamos al médico que está tratando a este paciente, va a cambiar radicalmente. Entonces, bueno, es por eso que es importante que hagamos mella en cómo la formación del equipo interdisciplinario que compone un servicio de diagnóstico por imágenes debe ser integral para que todos formemos un rol de artífices en la veracidad diagnóstica que se logra de ese servicio diagnóstico. Bueno, acá mencionamos un poco de los ganglios, fíjense cómo tienen criterios de malignidad en cuanto a sus irregularidades, si son heterogéneos, en cuanto a su tamaño. Acá se mencionan bien. Acá podemos observar que según el criterio de TNM, dependiendo de la cantidad de ganglios observados, vamos a tener un N1, N2 o N3. En esta se observan claramente varios gangliecitos. Este es un detalle, que este ganglio cerrado por la línea verde está fuera del espacio mesorrectal. Entonces, bueno, eso nos va a luego condicionar que al realizarse la técnica esta quirúrgica que les mencionaba de la escisión total de mesorrecto, al encontrarse un ganglio exterior al mismo, luego se trate como una forma de recaída local muchísimo más frecuente. Y bueno, por eso es importante destacarlo. Fíjense cómo acá se muestra una difusión, porque la difusión va a ayudar mucho a la diferenciación de los diferentes ganglios. ¿Sí? Acá, bueno, estos ganglios extramesorrectales son importantes. Hablábamos de que, bueno, esta clasificación N se limita a la evaluación de ganglios locales, ¿sí? Como que para recto y ano se diferencian las estaciones ganglionares que son consideradas como locales. Acá tenemos las de recto, ¿sí? Luego pasamos al conducto anal. Vamos a mencionar que en el conducto anal el grado del tamaño del tumor es el importante y no la profundidad de la invasión. En cuanto al criterio T, para T1 es menor a 2, para T2 entre 2 y 5, para T3 más de 5 y para T4 cuando invade otros órganos. También siguiendo los lineamientos del N, también la cantidad de ganglios observados y bueno, las metástasis. Acá tenemos una representación gráfica bien descripta, ¿ven? Como según el T1, el T2, el T3 y el T4 varían los tamaños. Les dejo algunos casitos que encontré en los cuales podemos observar, esto es un T2 correspondiente a tumores de 2 a 5 centímetros. Fíjense cómo en la imagen C la lesión nodular, esa hiperintensa en T2, no compromete el aparato interesfinteriano, que es el que mencionábamos anteriormente, que es importante evaluar en las imágenes para poder trasladarle esta información al médico tratante. En un T3 ya tenemos tumores de 5 centímetros o más grandes, siempre medidos en su eje mayor. En este ya se observa una infiltración completa del aparato interesfinteriano.
Un T4 ya con una invasión a órganos. En esta imagen pude observar cómo se destacaban las diferentes estaciones ganglionares que mencionábamos anteriormente, que eran diferentes para recto y para ano, que acá están bien descritas las que son consideradas estaciones ganglionares regionales de las que son consideradas metastásicas, ¿sí? Para, bueno, después tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación. En cuanto al PET, vamos a mencionar que, bueno, es una técnica diagnóstica que nos va a aportar toda la información relevante en cuanto a actividad metabólica tumoral, también fisiológica. Vamos a encontrar que hay mucha captación fisiológica y va a ayudar a diferenciar si un ganglio es maligno, contiene malignidad o no, y en qué regiones anatómicas del cuerpo se localiza, al igual que la búsqueda de metástasis a nivel corporal total. En cuanto a los parámetros que se utilizan en PET para la medición de diferentes grados de malignidad, vamos a mencionar a la medición SV, que relaciona la actividad medida en un ROI que se le hace luego en la imagen con la actividad que se le inyectó al paciente, su peso y una corrección por el decaimiento. Recordemos que el radiofármaco tiene un decaimiento en base al tiempo. Este número no tiene unidades, es un valor de corte para definir malignidad o benignidad por encima de un valor de 3. Se menciona como hipermetabólico o hipometabólica. Y bueno, es solamente orientativo y no absoluto. Acá, bueno, esto saqué de una investigación que se realizó sobre los parámetros de diferenciación en alto y bajo grado del cáncer de recto, ¿sí? Cómo se relacionaba el SV máximo alto en relación a estadios del cáncer más altos, o sea, que presentaban mayor malignidad. Por último, vamos a observar protocolos y casos propios de nuestra institución. En cuanto a los protocolos, el protocolo técnico utilizado es importantísimo, diría yo, en cuanto a la preparación previa del paciente, que tengamos en cuenta un ayuno de 6 horas, una dieta sin carbohidratos ni verduras de hoja verde. Importante el tema de la hoja verde, y luego veremos del factor Ag para evitar gases en la zona que vamos a estudiar, porque van a darnos un artefacto por aire tanto en las difusiones, y luego no nos van a dar tanta especificidad al adquirir las imágenes T2 de alta resolución. En el caso por la parte PET, a nosotros nos compete que en pacientes diabéticos se suspenda la medicación la mañana anterior del estudio. Esto es importante porque está relacionado, acuérdense, el uso de FDG, F18 para este estudio, que es glucosa, un análogo de la glucosa unido a un radioisótopo. Entonces es importante que esa glucosa no se vea alterada por otro tipo de metabolización inducido farmacológicamente. Si el paciente está con antibióticos, lo debe informar, y bueno, los pacientes que son internados se les debe aclarar que no se les debe suministrar dextrosa, porque va a alterar también el metabolismo luego en la adquisición de las imágenes. Se pide un estudio de creatinina para ver por si se realiza contraste de gadolinio. Y bueno, como siempre, consentimiento informado y estudios previos que son muy relevantes porque, como dijimos, es un análisis de toda la historia clínica del paciente y las intervenciones y estudios previos que se ha hecho para poder llegar a las mejores conclusiones. En cuanto al estudio en sí, en nuestro servicio se compone de la siguiente dinámica. Cuando llega el paciente se le realiza una historia clínica. Por el médico que luego va a informarle el estudio, le realiza una historia clínica. Una salvedad que quiero hacer, que para este tipo de interpretación diagnóstica en nuestra institución contamos con médicos que son tanto especialistas en radiodiagnóstico como especialistas en medicina nuclear, y por ende logran un abordaje integral del mismo. Bien, el pesaje y la medición del paciente, eso es otra cosa que se hace apenas llega, porque ya vimos que el peso del paciente está directamente relacionado con la cantidad de radioactivo que se le inyecta. Para estudios PTRM es de 0,55 milicurie relacionado a la actividad por kilogramo de peso.
de actividad radiactiva, ¿no? Y bueno, también se tiene en cuenta una canalización venosa segura, bien segura para luego tener que poder optimizar el contraste que se le realiza al paciente. Un posicionamiento correcto en el equipo PET-DRM son estudios largos en sí, porque como les dije, es un estudio de todo el cuerpo, entonces un poquito largo, tiene periodos de 1 hora y cuarto de duración. Se le administran antiespasmódicos para evitar precisamente el movimiento del tracto colónico. Y bueno, importantísimo hacer mella en una explicación detallada al paciente de lo que se le va a hacer, de lo que se le va a realizar. En cualquier tipo de estudio diagnóstico es importantísimo que el paciente sepa completamente lo que le vamos a realizar para que de esa forma pueda estar preparado y prevenido y sernos mucho más colaborativos, ¿sí? Acá, bueno, les muestro cómo nosotros fraccionamos el material radiactivo, todo está blindado, fíjense. Y por otro lado, el posicionamiento es completamente, como les decía, de todo el cuerpo, entonces tenemos que obtener imágenes desde la cabeza hasta abajo. En cuanto a las imágenes que son adquiridas en el protocolo actual utilizado en nuestra institución para el cáncer de ano y de recto, realizamos un PET localizado de abdomen y pelvis en simultáneo con secuencias T2 de alta resolución y difusiones, tanto en sagital, axial y oblicua las T2 y bueno, una difusión axial. Luego se realiza un PET de todo el cuerpo en simultáneo con secuencias de difusión axiales, con secuencias Dixon y en axial y sagital y secuencias axiales T2 y T2 FATSAT. Luego se realiza un PET pulmonar gatillado en simultáneo con secuencias T2 FATSAT en Trigger y T2 FATSAT en Breathhold, hablando de gatillado y suspensión de la respiración. Por último, se realizan secuencias Dixon axiales para las imágenes con gadolinio, en las cuales utilizamos los diferentes tiempos, arterial, portal y equilibrio, tórax y tardía, abdomen y pelvis. También realizamos una imagen 3D del cerebro con contraste. Acá les muestro algunos casos de nuestro servicio. Este es un paciente de 63 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y diagnóstico reciente de carcinoma de recto, en el cual una videocolonoscopía le informa que la lesión se encuentra a 15 centímetros del margen anal y la anatomía patológica ya nos confirmó que era un adenocarcinoma en recto. Entonces el paciente viene a realizarse el estudio para su estadificación y fíjense cómo esta imagen es una imagen de MIP de PET en la cual ya podemos observar diferentes tipos de captaciones. Algunas corresponden, la mayoría de hecho, corresponden a captaciones fisiológicas normales. Pero en la parte más inferior, si bien esta no es la forma óptima de diferenciar la anatomía, podemos observar que en el nivel más inferior, por la parte más hipermetabólica, que sería lo más negro, corresponde a la vejiga, pero por detrás se observa infiltración que posiblemente corresponda al tumor. Ahora bien, acá está, fíjense que anteriormente les hablaba del ROI y que se medía el SUV, acá está representado, ¿sí? Entonces, la medición del ROI en base a todos los datos de la cantidad inyectada de radioactivo, más el tiempo de caimiento, más el peso del paciente, entonces se menciona que para estas dos lesiones que se observan acá, tenemos mediciones de 12, de SV max y de 18. Luego se realizan en simultáneo las imágenes tanto de T2, la Dixon T1, esta en Water se dice, y luego, bueno, observamos en una fusión cómo se correlaciona la anatomía con la actividad metabólica y se diferencia claramente el tumor en la anatomía. Vemos cómo compromete. Ya cuando pasamos a imágenes T2 de alta resolución, es muchísimo más orientativo el compromiso hipermetabólico observado cuando se fusionan las imágenes. Fíjense, como si bien en T2 podemos observar el compromiso tumoral, ya con la imagen fusionada podemos lograr precisiones diagnósticas en cuanto al comportamiento metabólico que tiene esa lesión.
Acá tenemos una axial y una difusión en valor B1000, un mapa de ADC que nos muestra cómo tenemos compromiso tumoral de esa región anatómica, luego confirmado por la actividad hipermetabólica. Acá tenemos otro pacientito de 61 años de edad que consulta por proctorragia y dolor abdominal. En la videocolonoscopía le informan una lesión a 8 centímetros del margen anal, estenosa la luz intestinal, no siendo franqueada por el endoscopio. O sea, ahí se tuvo. La anatomía patológica, carcinoma epidermoide. Tuvo una cirugía por oclusión intestinal, claramente, debido a la estenosación de su tracto digestivo. Y bueno, se realizó, esto es un dato, se realizó una tomo con contraste de abdomen y pelvis y se le informó un probable secundarismo hepático. El MIP, a grandes rasgos, en esta visión no se observan infiltraciones a nivel hepático, pero sí abajo está bien hipermetabólico el tumor que se describía. Hacemos las mediciones del SUV como anteriormente y fíjense acá ya observamos un compromiso tumoral importantísimo de todo el margen rectal. En las diferentes secuencias, en la fusión y luego comprobado por las imágenes T2 de alta resolución. Como les mencionaba, es importantísimo para el médico luego diferenciar el grado de compromiso de infiltración tumoral que tiene la lesión tanto en las diferentes estructuras como en sus adyacencias. Acá está todo bien clarito en cuanto a los reparos anatómicos que están siendo involucrados, ya un estadio alto de este cáncer. Fíjense cómo las secuencias de difusión nos van a demostrar que el compromiso es real. Tenemos también imágenes de B1000 y ADC realizados para poder correlacionar con toda la demás información. Entonces, bueno, una salvedad que les quiero mencionar es la importancia de este estudio para correlacionar la actividad metabólica con la morfología anatómica y a su vez entre ellas dos guarden una relación de simetría lo más precisa posible para que al momento de diagnosticar se logre la mayor veracidad posible. Acá por último tenemos este caso de una paciente de 41 años de edad con antecedentes de diabetes, tabaquismo y un carcinoma de ano diagnosticado en 2019. La anatomía patológica confirmó que este era un carcinoma escamoso de ano y no tiene tratamiento actualmente. Ya en la imagen MIP podemos hablar de un estadio muy alto de este cáncer y también un compromiso bastante comprometedor de estructuras anatómicas. Lo observamos luego con las adquisiciones de las diferentes secuencias y una fusión, ya como infiltra hasta a nivel más externo el ano. Observado en imágenes de alta resolución, vemos cómo está comprometiendo completamente a toda la región ano en su parte más distal, en el conducto anal, perdón, en su parte más distal, y bueno, el compromiso de diferentes estructuras hasta en el recto medio. Fíjense cómo hay infiltración. La imagen PET corrobora su hipermetabolismo. Tenemos una imagen axial, perdón, una imagen coronal, en la cual observamos el compromiso interesfinteriano. Y una imagen axial que también nos confirma el compromiso del esfínter. Esta es la imagen del recto, con sus ganglios y demás descritos completamente. A modo de conclusión, quiero mencionar la importancia que ha demostrado PET-MRI a la hora de estadificación de cáncer de ano y de recto. Se han realizado diversos estudios que han demostrado cómo, a partir de la realización del estudio, se ha logrado incluso cambios en el tratamiento del paciente a partir de los hallazgos descritos del estudio PET-MRI en comparación a otras técnicas diagnósticas. Entonces es importante que, si bien tenemos en cuenta el hecho de que hay una baja disponibilidad del equipamiento PET-MR, este puede sin duda ser prometedor en cuanto a resultados a futuro para empezar a abordar de forma híbrida y tanto metabólica como anatómicamente los estudios de los diferentes pacientes en patología recto-anal. Por otra parte, quería que observemos
un fenómeno que me parece destacable, que es el hecho de que la comunidad de técnicos y licenciados a nivel internacional tiene que obtener un grado de involucrancia preciso, un grado de involucrancia consciente en cuanto a la realización de los estudios, tiene que velar por una formación académica que esté a la altura de lo que estamos realizando, que es ni más ni menos que el abordaje de la salud de una persona. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta la responsabilidad que nos compete y velemos por realizar nuestra, a modo de introspectiva, formación académica necesaria para realizar nuestro trabajo de la manera más precisa e conscientemente posible, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo. Disculpen si se ha tornado un poco tediosa la clase, pero quise destacar todos los conceptos que son importantes para este estudio, tanto de la comunidad técnica como de la comunidad médica que están observando estas videoclases. Quiero agradecer principalmente a mi abuelo, que ha sido la persona que siempre me ha apoyado en mi desarrollo personal. Espero que esta videoclase les haya sido útil, les haya gustado y bueno, tienen mis redes sociales al principio de la clase. Voy a estar muy gustoso de poder responder cualquier tipo de consulta o duda que les surja y bueno, eso es todo. Saludos.